¿Y por qué yo quiero entender de estas cosas? Bueno, porque actualmente un tema que ha cogido mucho auge y que es un tema que se le considera en boga y que la gente quiere saber mucho de eso, tiene que ver con la interacción sobre la estructura. Y cuando pensamos en interacción sobre la estructura, inmediatamente nos vienen a la mente estos resortes que se observan acá en la base de esta estructurita que tenemos acá. Y vamos a ver hoy con un ejemplo sencillo, una estructura como esta, exactamente igual a esta, muy sencilla, muy simple. Vamos a ver ¿qué influencia tiene el hacer un análisis de interacción sobre la estructura en la respuesta de algo tan sencillo como esto que está acá? ¿Okay? Eso lo vamos a ver al final de la presentación teórica y de la revisión de criterios. ¿Qué pasa con estos fenómenos de interacción sobre la estructura? Bueno, que lo primero que hay que entender es en qué caso será necesario o no será necesario hacer un análisis de interacción sobre la estructura. Hay formas de hacerlo, hay formas de estimarlo. ¿Qué tengo que conocer? Velocidad de corte, de onda de corte del terreno. Entonces ya me comienzo a vincular con lo que es la respuesta de sitio. El periodo de vibración esperado de la estructura. Eso el proyectista por lo general es fácil de conocerlo de primer momento. Y la altura de la edificación. Con estos tres parámetros es posible mediante coeficientes saber si es necesario o no es necesario efectuar un análisis de interacción para ciertas edificaciones. ¿Qué nos imaginamos en un proceso de interacción dinámica? Bueno, que va a haber simplemente un mecanismo de apoyo que ya no es una base rígida, sino una base flexible como se observa acá, donde en el caso más genérico tendremos una componente vertical, una componente horizontal y una componente rotacional. Y cada vez que se llegue a este punto siempre surge la pregunta, el coeficiente de balasto. No, no estoy hablando para nada de coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto es un coeficiente de rigidez estático que tiene aplicación para cargas estáticas o de naturaleza pseudoestática. Acá estoy hablando de respuestas dinámicas, es decir, estoy hablando de amplitudes de deformación y de rigidez dinámica que en muchos casos tienden a ser muy elevadas respecto a los coeficientes de rigidez estático. ¿Okay? Hay casos donde pueden ser muy parecidos, pero además vamos a entender que el terremoto tenga una forma u otra, resulta que va a cambiar la forma de este resorte también. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, porque decíamos al comienzo de la presentación que me interesará las características del movimiento de entrada para yo conocer cómo responde la base de la edificación. Quiere decir que estos coeficientes de rigidez van a depender de la frecuencia de vibración o de lo que serían las características del movimiento de entrada, que para nuestro caso sería el terremoto. ¿Será importante entonces analizar los fenómenos de interacción sobre la estructura? Bueno, hay un caso simple, genérico, que es este que se observa acá. Ustedes hacen su modelo, consideran base rígida en los apoyos, como se observa acá, y simplemente, bueno, hacen el análisis, terminan el cortante basal, las deformaciones laterales, derivas, etcétera, y el análisis está terminado. Resulta que al evidenciar que esto no es una base rígida, sino una base flexible, resulta que pueden ocurrir cosas como esta. ¿Qué está pasando acá? Bueno, fíjense cómo se incrementan los desplazamientos horizontales. Fíjense que debido a la excesiva flexibilidad del sistema comienzan a haber entonces concentraciones de esfuerzos en sitios que antes no ocurrían y ahora comienzan a ocurrir. Fíjense entonces mecanismos de compresión adicionales y de levantamiento, procesos de disipación de energía que, ojo, en algunos casos pueden reducir fuerza, pero en otros casos pueden incluso incrementarla, y eso siempre suena extraño. Entonces, bueno, ¿y cómo puede incrementarse? Bueno, porque en los fenómenos de interacción sobre la estructura se ha estandarizado y se ha hecho universal el que siempre con la interacción sobre la estructura las fuerzas bajan, y vamos a ver que no necesariamente es así, y lo vamos a ver con un caso tan sencillo como una edificación de 2 niveles. ¿Okay? ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay que entender el problema completo. El problema completo se compone de un desplazamiento en campo libre, ya lo vimos hace un momento, por eso hablábamos de respuesta de sitio, que al llegar a la condición de campo cercano, este desplazamiento vinculado con el desplazamiento a nivel de cimentación representa un desplazamiento total de toda la superestructura. Y resulta que a partir de este desplazamiento global de la superestructura se vuelve a transferir a la cimentación, y esto entonces es el concepto más elemental de la interacción. Interacción suelo, estructura, estructura, suelo. ¿Y cuál es el punto de vinculación entre la estructura y el terreno? La cimentación. Entonces, por eso hay que hablar de los tres componentes: suelo, cimiento, estructura. ¿Okay? Son los que participan en lo que sería la respuesta global del sistema. ¿Quiénes participan? Bueno, obviamente la estructura tiene una masa sísmica que se compone por una carga permanente y un porcentaje de la carga viva, y hay una aceleración.
Esta aceleración obviamente vendrá en función de la respuesta del terreno y vamos a ver entonces que para un sistema simple como el que se observa acá tendremos unas reacciones en la base, un cortante basal y un momento de volcamiento, y vamos a ver entonces que según la rigidez o flexibilidad de la base tendremos desplazamientos horizontales o rotaciones. Aquí ya comienza a ver entonces un proceso de disipación de energía, ya que hay un comportamiento característico de que ahora la rigidez no es infinita, sino que es una rigidez de naturaleza finita. ¿Qué es lo que pasa si esto puede desplazarse o rotar? Bueno, que la cimentación, si nosotros entendemos completamente el problema, vamos a ver que la cimentación se transforma automáticamente en un disipador natural de energía. ¿Okay? Ya estos cimientos son unos disipadores de energía y por lo tanto podemos ver la cimentación convencional sobre el terreno convencional, podemos verlo como un aislador basal natural. ¿Okay? Esto es muy interesante porque simplemente de comprender algo que ya existe allí, que ya construimos de esa forma, resulta que se transforma en un aislador basal de manera natural. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque hay un desplazamiento horizontal, hay una rotación y ya entonces esta es una fuente de amortiguamiento. Ya aquí la cimentación se transforma, como les decía, un generador de ondas P y un generador de ondas S, pero adicionalmente lo que veíamos al comienzo, de allí que todo esto esté tan vinculado, tenemos entonces que una respuesta histerética del suelo. Tenemos un comportamiento histerético y que había encerrado dentro del área de la curva. Energía, obviamente, si hay una deformación unitaria por cortante, recuérdense que esto es esfuerzo cortante contra deformación unitaria, entonces que tengo un proceso de disipación de energía y por lo tanto tengo una componente de amortiguamiento histerético que sumado al mecanismo de generación de ondas aparecen las dos fuentes principales de amortiguamiento del sistema. Y de allí entonces identificaremos dos tipos de interacción. Una interacción inercial proveniente de la vibración de la estructura y de la cimentación que origina traslación, que se origina a partir de una traslación y rotación del cimiento. Esto obviamente afecta la flexibilidad del sistema y se generan entonces esta fuente de amortiguamiento en la base y una interacción cinemática que depende de dos factores importantes, de la extensión en planta de la estructura o de presencias, por ejemplo, de sótanos. Y acá viene otro punto importante que abordaremos a lo largo del curso, cómo modelar edificaciones con sótanos. La gran pregunta de este milenio, como quien dice. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de tradiciones que tienen que ver con que todo lo que está bajo el terreno entonces no le afecta el sismo y tal, incluso en algunos sitios se evidenciaron daños debido a acción sísmica en elementos estructurales que estaban por debajo del nivel basal debido a que modificaron la concepción de diseño de lo que estaba por debajo de la superficie del terreno respecto a la superestructura. ¿Por qué? Por una mala interpretación de los fenómenos de interacción cinemática. Interacción cinemática lo que dice es que cuando la edificación tiene una gran extensión en planta o hay estructuras enterradas, las ondas sufren un proceso de dispersión y los investigadores lo llaman incoherencia de onda. Ese mecanismo de dispersión y de incoherencia lo que origina es lo siguiente, una misma estructura de gran extensión en planta tiene un desplazamiento en este punto diferente al de este punto y diferente al de este punto. Obsérvelo acá en lo que sería el espectro de respuesta. Y una edificación que tiene un sótano de 2, 3 niveles, resulta que la respuesta en superficie es diferente a la respuesta en el fondo del sótano. Pero ojo, en ningún momento se anula. En ningún momento se ha dicho que el terremoto acá no existe o que se anuló. En ninguna parte se dice eso. Simplemente hay un fenómeno de interacción cinemática que para este caso en particular, ojo, en algunos casos se traduce en una reducción del espectro como se observa acá. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque la interacción cinemática puede reducir las amplitudes de las ondas sísmicas, pero la interacción inercial puede incrementarlos en función de la magnitud de la rigidez dinámica y de las características del movimiento de entrada o las características del terremoto. ¿Okay? Para ello, entonces, se han desarrollado métodos de análisis para efectuar análisis de interacción sobre la estructura. Está el método del FEMA o de la ACE 4113, que es una especie de procedimiento paso a paso para poder considerar el efecto de interacción. Y uno que le gusta mucho a la gente, que es el método de infraestructura, que consiste en asignar los resortes en la base de la estructura. En realidad, este método es el de más rápida aplicación,
Este método tiene importantes limitaciones para muchos tipos de proyectos, para muchas tipologías estructurales, no es versátil para todos los casos. Este es versátil para todos los casos. El problema es que implica que el proyectista tenga buen conocimiento sobre el uso de funciones de impedancia, que ya vamos a ver qué son, la respuesta dinámica del terreno, como hemos dicho, y todos estos tópicos que hemos venido conversando en este seminario. ¿Okay? En el método del FEMA-ACE, me vengo acá de una vez, lo que se busca es simplemente reducir el espectro. Esta línea negra que está acá, ¿okay? De línea de trazo continuo, es el espectro de diseño y al aplicar el método simplemente lo reducimos por el fenómeno de interacción sobre la estructura. Entonces ya no modelamos la estructura con este espectro que está acá, sino con el espectro reducido. ¿Okay? Ya esta reducción de espectro toma en cuenta el fenómeno de interacción. Ese es el método que establecen los códigos y a partir de este procedimiento se obtienen respuestas particulares que para los casos convencionales pueden funcionar bien, pero para casos más complejos definitivamente las funciones de impedancia son las que arrojan mejores resultados. Entonces, el método de funciones de impedancia, como les decía, consiste en analizar el problema ya del desplazamiento en campo libre. En lo que se acerca a la estructura, ya estamos en condición de campo cercano y ya cuando estamos en campo cercano, el problema se compone de una interacción cinemática, ya vimos cómo funciona, sótanos, grandes extensiones, etcétera, más la presencia de una función de impedancia y esta función de impedancia entonces, ¿qué me traduce? En rigideces. Pero hay un factor que aparece en todos los problemas dinámicos y que si él no existiese, entonces cada vez que se diera la resonancia, las amplitudes serían infinitas. ¿Cuál es ese factor? El amortiguamiento, que ya vemos que incluso suelos con elevadísima plasticidad, aún en pequeña porción, tienen una reserva de amortiguamiento. Entonces, cuando analizamos con el método de la infraestructura, la interacción sobre la estructura, aplicamos funciones de impedancia, la idea es obtener lo que sería la rigidez y el amortiguamiento. Estas funciones de impedancia son variables complejas, ¿okay? Son números complejos. Cada vez que hago mención a esto, siempre da como un susto el tener que pensar que hay que estudiar nuevamente números complejos para resolver esto. No, es una representación matricial que tiene que ver con que la matriz de rigidez dinámica y la matriz de amortiguamiento están desacopladas y así con ese mismo lenguaje lo entiende el software de cálculo, ya lo vamos a ver. De manera que estas variables complejas nosotros podemos analizar por una parte la rigidez y por otra parte el amortiguamiento y trabajar con números que están dentro del dominio real, pero que su representación física es mediante valores complejos. ¿Okay? Cuando analizamos el problema en dos dimensiones, tendremos tres resortes, como se observa acá. Cuando ya tendremos tres dimensiones, tendremos entonces 6 resortes de manera ortogonal. ¿Okay? Y vamos a ver entonces que los métodos, por ejemplo, que se han venido desarrollando, tienen en cuenta el que la cimentación esté ubicada de manera superficial o que tenga empotramiento. Cuando el empotramiento es leve, digamos una zapata superficial que está enterrada 1 metro, 1,5 metros, los efectos del empotramiento no son tan fuertes como cuando ya tenemos presencia de sótano, donde allí sí los valores de rigidez dinámica se modifican fuertemente por la presencia del sótano. Entonces, en esos casos ya tendremos un impacto importante en el cálculo de rigidez y en el cálculo de amortiguamiento. ¿De dónde provienen estas funciones de impedancia? Vienen del concepto de fuerza elástica. La fuerza elástica es igual a K por X. Lo que pasa es que acá el problema es dinámico, entonces tendremos una fuerza que es variable en el tiempo y un desplazamiento que es variable en el tiempo. Obviamente son de naturaleza dinámica. ¿Y quién es la función de impedancia? La fuerza entre el desplazamiento, es decir, es equivalente a un coeficiente de rigidez si hacemos la analogía con el problema elástico con el concepto de fuerza elástica. Haciendo esto, tendremos entonces una respuesta de impedancia en X, en Y, en Z, o una impedancia rotacional alrededor de X, alrededor de Y alrededor de Z. De esta forma, esta función de impedancia tendrá, como les decía, la variable real K y la variable imaginaria de amortiguamiento. Esta variable real K es equivalente a la rigidez dinámica y vamos a ver que para muchos casos trabajar solo con la parte real puede dar muy buenos resultados. En ciertos casos esos resultados pueden ser conservadores, pero funcionan bastante bien para proyectos convencionales. Pero para otros casos, despreciar el amortiguamiento puede ser un error muy fuerte en lo que sería ya la filosofía de diseño estructural.
Y si analizamos esto, vamos viendo entonces que tanto la rigidez y el amortiguamiento, si veíamos la forma de las cimentaciones que teníamos acá, entonces surge la pregunta, bueno, ¿quiere decir entonces que esto varía según el tipo de cimentación? Sí. Vamos a tener entonces diferentes funciones de impedancia para zapatas, para losas de cimentación, para pilotes, para grupos de pilote. Entonces, obviamente, vuelvo al punto en el que les decía que se comete un error gravísimo cuando se toma el coeficiente de balasto que dan los estudios de suelo para el caso estático o pseudoestático y se utilizan en procesos de análisis dinámico. Es un error muy grave, ¿okay? Porque son rigideces que tienen connotaciones totalmente diferentes y además un coeficiente de balasto probablemente te lo estén reportando desde el punto de vista de carga vertical, pero ¿qué ocurre con la horizontal y la rotacional? Que si no la tienes en cuenta, obviamente estás obviando una parte importantísima del problema. Métodos para obtener funciones de impedancia, hay muchos. Destaco el del profesor Kausel, el del profesor Gaceta, que les mencioné hace un momento, el profesor Novak tiene un método bastante avanzado para lo que es el análisis de pilotes y grupos de pilotes. El método de Richard se utiliza mucho para el caso de equipos dinámicos, por ejemplo, Beletzos y Berbic, los mismos que desarrollan las curvas de degradación de rigidez dinámica que les mostré al comienzo de la presentación y así sucesivamente. Acá hay, por ejemplo, una ilustración de lo que son las funciones de impedancia, fíjense, las de Kausel y Pais, aquí están los coeficientes de rigidez, aquí están los de Gaceta, por ejemplo. Fíjense, aquí están los coeficientes que toman en cuenta el empotramiento, ¿okay? Esta distancia de que si fuese un sótano, este valor tiende a ser muy alto y ya estos coeficientes de rigidez aumentan bastante. ¿Okay? Lo que serían los coeficientes modificadores por el efecto dinámico, ¿okay? Ya lo que sería el efecto dinámico sobre el cimiento. Fíjense que son expresiones empíricas, ya obviamente basado en muchos ensayos, construcción de curvas de regresión, etcétera, y muchos años de investigación en este contexto. Ya lo que serían los modificadores de rigidez dinámica y de amortiguamiento para cimentaciones embebidas. Fíjense que obviamente, vuelvo y repito, esto no se parece en nada a lo que es un coeficiente de balasto. Por eso me gusta dejar claro esa diferencia en este tipo de presentación. ¿Okay? Y ya con esto, entonces el investigador ha venido desarrollando procesos que toman en cuenta la forma de la interfaz suelo-cimentación, si es circular, si es en forma de franja, rectangular, etcétera, el empotramiento, como les decía, si es superficial, si está empotrado parcial o totalmente, si el suelo es uniforme o es estratificado y fíjense la frecuencia de excitación. Entonces ya con eso se puede hacer un análisis mucho más completo de lo que sería el fenómeno de interacción suelo-estructura. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo visualizamos esto en un caso real? Bueno, vamos a ver algo. Vamos a tomar acá una estructura sencillita para que veamos el problema más simple y para que veamos la implicación en un problema tan sencillo como una edificación de 2 niveles. De una edificación de 2 niveles ubicada sobre arena densa, observense acá. Si me voy al espectro que se utilizó para este análisis, es un espectro ACE, fíjense la forma que tiene, ¿eh? Tiene un pequeño tramo de ascenso, una pequeña meseta y comienza ya a descender. Aquí están las características, punto importante, la clasificación del sitio, clase B, ¿okay? Este es un suelo que tiene cierta dureza, cierta rigidez. Y bueno, para este caso en particular, si yo pido, por ejemplo, acá el modo de vibración, el fundamental, voy a obtener entonces un periodo de 0,19, prácticamente 0,20 segundos. Si yo pido el desplazamiento lateral del sismo, vamos a pedirlo solo por la acción sísmica únicamente, tendré un desplazamiento que está en el orden de 5 milímetros en X, 5 milímetros en Y, 5.4 aproximadamente. Y bueno, obviamente no hay desplazamiento en base. Este es un sistema de base rígida. Yo quiero aplicar sobre este sistema interacción sobre la estructura. Bueno, tenemos dos vías para hacerlo. Podemos entonces aplicar las expresiones de gacetas y de Kausel que veíamos acá. ¿Okay? Esta es una forma de hacerlo. Podemos hacerlo por acá aplicando estas expresiones. De manera que entonces con las dimensiones de la cimentación. Espérenme que esta no es la que les quiero mostrar ahora, sino la otra. Correcto. Espérenme un momento acá. Sí, aquí está. Ok.
Con las expresiones de Gasset y Causel, entonces podemos resolver prácticamente este problema aplicando estas expresiones y llegar a los valores de rigidez y de amortiguamiento. ¿Ok? Esa es una forma de hacerla. Hay una forma que permiten los códigos, una forma más sencilla que se puede hacer mediante aplicación del código ACE. Fíjense, la ACE 4113 de los Estados Unidos tiene concebido los coeficientes de rigidez y de empotramiento sin amortiguamiento, y la ACE 4113 especifica que esto es perfectamente válido para la mayoría de los casos convencionales, ¿ok? Despreciar el amortiguamiento, ¿ok? Ya vamos a ver qué implica eso. Vamos a ver, por ejemplo, que en estas expresiones se pide un coeficiente de rigidez, pero fíjense que no es G máximo. ¿De qué G estamos hablando acá? Del G secante, el G que se degradó después del evento sísmico, que hubo un proceso de deformación unitaria, un proceso de degradación, y automáticamente apareció G. Lo que les decía, podemos hacerlo por iteración, partiendo de una curva particular de sitio, o la AC7 de los Estados Unidos del 2010 nos da unos coeficientes de reducción, fíjense, en función del tipo de suelo. ¿Okay? Función del tipo de suelo, ya de lo que sería la clase A, B, C, etcétera, hay unos coeficientes de reducción. Bueno, entonces yo puedo considerar estos coeficientes de reducción en mis hojas de cálculo. Yo simplemente puedo perfectamente en una hoja como esta, ya construido con estas expresiones, puedo entonces decirle al sistema, mire, yo quiero una reducción de G máximo de 0.4 y ya estoy considerando entonces el fenómeno de reducción. Si queremos hacerlo sin amortiguamiento, queremos hacerlo más sencillo, entonces puedo hacerlo aplicando las expresiones de la ACE, donde aquí tengo, fíjense, para el caso de arena densa tengo un coeficiente de reducción de 0.95, para el caso de una arcilla tengo un coeficiente de reducción 0.4. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy basando en los criterios que especifica la ACE 7 2010 en función del tipo de suelo que estoy analizando. Estábamos viendo entonces la respuesta de este problema que está acá en base rígida. Entonces, yo construyo mis funciones de impedancia, pero voy a hacer algo. Voy a analizarlo de momento solo con rigidez dinámica. Es decir, voy a despreciar el amortiguamiento. Aquí está, 2 niveles de arena, pero solo con rigidez dinámica. Acá tengo los resortes y estos resortes están definidos únicamente como resortes dinámicos. Aquí están los valores, sin considerar ningún tipo de amortiguamiento. Bueno, vamos a ver qué obtenemos acá. Vamos a ver entonces, recuérdense que estamos en una arena densa. Vamos a pedir modo fundamental de vibración. 0.22, el otro era 0.199. Bueno, la diferencia se siente, pero es muy, muy leve, muy leve. Obviamente ya ahora sí tengo un desplazamiento en base. Ya no tengo apoyos rígidos, sino que aparece una componente de desplazamiento y de rotación incluso. Muy leve, pero ahí está. Y vamos a pedir entonces el desplazamiento. Pedir el desplazamiento por sismo. Vemos acá qué ocurre. Y bueno, estamos muy parecido al anterior. 4,5, 4,7. Estoy considerando solo la rigidez. ¿Okay? Desde el punto de vista práctico, la realidad es que no ocurrió la gran cosa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema como este, aporticado en un suelo denso, en realidad el considerar la rigidez dinámica en el análisis de interacción sobre la estructura no se traduce en grandes cambios. ¿Qué pasará si incorporo el amortiguamiento? Bueno, ya ahora me vengo al mismo modelo, pero ahora estoy trabajando con un vínculo que tiene en cuenta lo que sería la proporción de rigidez dinámica y la proporción de amortiguamiento. Eso lo podemos ver por acá. Yo pido acá las propiedades del soporte y me doy cuenta acá que tengo todas mis componentes de rigidez traslacionales, rotacionales, amortiguamiento traslacional y amortiguamiento rotacional. ¿De dónde las obtuve? Bueno, aplicando entonces los procedimientos del profesor Causel, profesor Gazzetta, y automáticamente con estos métodos de análisis he llegado a mis coeficientes de rigidez que aparecen acá y a mis coeficientes de amortiguamiento. ¿Okay? Y con esos valores he asignado estas propiedades al mismo sistema. Vuelvo a pedir a este sistema lo que sería el modo de vibración fundamental. Bueno, fíjense, 0,202. No ocurrió la gran cosa. Vamos a pedirle el desplazamiento debido a sismo con amortiguamiento y rigidez.
Y bueno, estamos muy parecidos. En realidad no ha pasado casi nada. ¿Ok? Quiere decir entonces que esta estructura en arena densa con interacción sobre la estructura, bueno, ya pareciera ser un ejemplo de que acá estos análisis no tienen mayor importancia. ¿Hay formas de estimar esto de manera preliminar? Sí, hay unos métodos que permiten aplicar una metodología antes de llegar al análisis para saber si en efecto en este tipo de estructura estos análisis son importantes o no. Pero ¿qué pasaría si ahora este sistema no es una arena densa? Voy a tomar el mismo sistema y ahora voy a trabajar con una arcilla blanda. Fíjense, la misma estructura, pero ahora tengo otro espectro. Igual con filosofía ACE. Me voy a ir a una arcilla blanda. Acá está, fíjense que cambió. La forma es parecida a la anterior, pero los valores son diferentes. Y muy importante, fíjense, el tipo de suelo es clase E. ¿Ok? Entonces, este suelo clase E, en este tipo de suelo se esperan grandes degradaciones de resistencia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si ustedes se van a la ACE y visualizan acá lo que ocurre en los suelos clase E, bueno, fíjense que ya los coeficientes de degradación de rigidez dinámica son bastante importantes, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, para este caso hablamos hasta una degradación en donde el G secante es el 5% del máximo, o sea que ya aquí los mecanismos de deformación son bastante fuertes, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, definitivamente, yo si pensase este análisis únicamente con rigidez dinámica, se puede hacer, pudieran probarlo, ya lo vamos a ver, pero el que exista un proceso de degradación como esto implica que al obviar el amortiguamiento parece que puede haber problemas. Bueno, vamos a ver. Yo entonces me vengo para acá nuevamente y vamos a esta arcilla blanda. Bueno, lo primero que vamos a ver es su periodo de vibración. Vamos a ver, estamos en 0,115. ¿Qué estructura es esta? Una estructura muy rígida. Vamos a ubicarla en el espectro. Esta estructura tiene la misma forma, pero tiene unos miembros estructurales más robustos que la que veíamos hace un momento. Me voy a la arcilla blanda y si el periodo de vibración es de 0,11, yo estoy ubicado en mi espectro más o menos, vamos a ver, más un poco antes de la meseta. Estoy como por acá. Observen el punto azul. Estoy más o menos acá. ¿Okay? Estoy en el tramo ascendente del espectro. Bueno, muy bien. Yo a esta estructura que tiene este periodo de vibración de 0,11, vamos a ver cuál es su desplazamiento lateral debido a sismo. Y vemos entonces que es, a ver, 1,3 y 2 milímetros. O sea, eso casi que ni se mueve. ¿Okay? Aún siendo un suelo blando, ¿no? Bueno, vamos a evidenciar ahora interacción sobre la estructura. Vamos entonces a calcular las rigideces dinámicas. ¿Okay? Lo hacemos incluso, podemos calcular la rigidez dinámica con el método base. Simplemente la rigidez, ya sabemos que el amortiguamiento no proviene de acá, pero vamos a evaluar qué pasa solo con rigidez dinámica. Vamos a observar acá y aquí están los resortes, solo con rigidez dinámica. Observamos acá y bueno, fíjense, aquí están los valores. Perfecto. Tenemos entonces esta condición y vamos a ver entonces qué pasa con lo que sería el modo fundamental de vibración. Bueno, fíjense lo que ocurrió. Tenemos ahora modo fundamental de vibración 0,186, o sea que aquí sí hay un problema. Aquí definitivamente la presencia de interacción sobre la estructura se traduce en importantes incrementos del periodo de vibración. ¿Okay? Esto es un punto interesante. Vamos a ver el desplazamiento. Desplazamiento debido al terremoto, al espectro, corrijo, y fíjense, pasaron de 1 y algo, déjenme que para ubicar el valor exacto, vamos a verlo, teníamos en 1,36 y 2,2, pasamos a un valor de 5,3 y 6,44. Es decir, que el incremento de desplazamiento es importante al considerar la rigidez dinámica en la base de dicha estructura. ¿Ok? Pero alguien puede decir, bueno, si hay flexibilidad en la base, quiere decir entonces que las fuerzas se redujeron. Bueno, vamos a ver si es verdad. Vámonos otra vez al de base rígida y vamos a pedir acá entonces las reacciones en la base. Vamos a pedirle los resultados, las reacciones, el base reactions. Quedamos acá, ok. Y me voy a concentrar ahora en el corte basal. Tengo el cortante basal 1948 kilonewton. Me voy a ir entonces al otro modelo con rigidez dinámica y voy a pedir de igual forma el cortante basal. Voy a pedir acá en el análisis resultados, reacciones, base reaction. Ok. Y fíjense lo que tenemos acá.
3.187 kilonewton contra 1.948 kilonewton. Quiere decir que se incrementó fuertemente las solicitaciones en base en una arcilla blanda. Y la pregunta es, ¿pero qué fue lo que pasó? Ok, bueno, habíamos dicho originalmente que el periodo de vibración fundamental era 0,11 y veíamos que en la estructura flexible el periodo de vibración entonces estaba en el orden de, vamos a ubicarlo, estaba en el orden de 0,18. ¿Qué pasó? Me voy a ir al espectro de arcilla blanda. Bueno, ¿qué pasó? Que originalmente estábamos en 0,11 y cuando aplicamos la interacción sobre la estructura, ¿nos fuimos a dónde? Nos fuimos hacia la meseta. Nos montamos en la meseta. Entonces, ¿qué ordenada es esta? Aceleración espectral. Ah, señores, quiere decir entonces que la interacción sobre la estructura, eso es mentira y es totalmente falso, que siempre es favorable el considerarlo en los diseños. Hay casos como estos donde al entender realmente lo que está ocurriendo, podemos obtener respuestas interesantísimas como esta. Pero además, qué interesante sería entonces que mediante herramientas como esta podamos obtener no un único valor de rigidez como este que está acá, en donde en este caso en la AC, bueno, en ninguna parte me habla de frecuencia. Si voy a métodos más avanzados como los de Causel o como los de Gaceta, entonces en estos métodos hay una variable por acá, vamos a ubicarla, aquí está, que es la frecuencia. Yo estoy analizando el problema para 5 Hz. ¿Por qué estoy analizando para 5G? Bueno, porque la estructura originalmente estaba, para el caso que veíamos al comienzo, estaba en el orden de 0,2 segundos. 1 entre 0,2 segundos, la frecuencia predominante está alrededor de 5 Hz. Pero, ¿qué ocurre? Si yo cambio las dimensiones de la estructura, si modifico la altura de la viga, si cambio la dimensión de las columnas, etcétera, bueno, que automáticamente cambia la frecuencia de vibración del edificio. Y ya estas rigideces no sirven. Yo tendría que modificar la frecuencia y recalcular los valores de rigidez y los valores de amortiguamiento para otro rango de frecuencia. Entonces, herramientas como el Dyna-N, que será un insumo que también se utilizará a lo largo del curso de sismogeotecnia, nos permite llegar a gráficas de rigidez traslacional, como esta que se observan acá, esta rigidez horizontal, fíjense que ella va más o menos constante con un valor de 1.2 por 10 a la 7 kilonewton metro en horizontal, pero fíjense cómo va variando la vertical. Fíjense cómo se comporta lo que serían las rigideces rotacionales. Fíjense que van descendiendo a medida que se incrementa la frecuencia. Fíjense en este caso que tenemos cómo varía el amortiguamiento traslacional. Veamos el amortiguamiento rotacional. Pero además, este tipo de herramienta nos permite hacer estos análisis tanto, déjenme cerrar acá estas curvas, lo podemos hacer tanto para cimentaciones superficiales como la que teníamos, una cimentación de 14 por 17, donde podemos perfectamente definir las masas que actúan sobre la cimentación y llegar a construir una función de impedancia, pero además lo puedo hacer también para pilotes, lo puedo hacer también para suelos estratificados, ¿okay? Para suelos con multicapas, etcétera, de manera entonces que me permite incorporar diferentes tipos de soluciones según la condición geotécnica. La buena noticia es que este software está basado en los mismos procedimientos de Causel y de Gaceta que tenemos acá y que son perfectamente programables mediante una hoja Excel, mediante una hoja en MATLAB, obviamente haciendo buen manejo de lo que serían las propiedades dinámicas del sistema, las propiedades dinámicas del terreno, de la estructura, etcétera, y poder entonces ya con estas variables hacer un análisis más profundo. En este mismo sistema podemos, el de la arcilla blanda, podemos incorporar el amortiguamiento y al incorporar el amortiguamiento vamos a ver entonces que en el caso de la arcilla, aquí está, fíjense que aquí tengo, ya va, aquí tengo, perdónenme acá, aquí tengo la rigidez y aquí tengo el amortiguamiento. Vamos a ver en el caso de la arcilla que al incorporar el amortiguamiento se pueden esperar grandes modificaciones en la respuesta respecto a lo que veíamos hace un momento. Si yo pido el periodo de duración fundamental, resulta que ahora es 0,175, o sea, es un poco menos que el 0,18 que veíamos hace un momento. Y los desplazamientos también podemos controlarlo porque obviamente ya tenemos entonces una componente de amortiguamiento. Si me voy a los desplazamientos, quedo acá, ok. Entonces, bueno, ya son
desplazamientos, fíjense, en el orden de 4. Obviamente siguen siendo mayores que 1.3 y que 1.2, pero no eran tan severos como el caso donde se analizaba únicamente con rigidez dinámica. Entonces, fíjense que no podemos generalizar un comportamiento con interacción sobre estructura, aún para estructuras tan sencillas como las que estamos viendo actualmente en pantalla, ¿ok? Sino que el problema implica el conocer todas estas variables del terreno para que ahora sí el proyectista pueda hacer un análisis dinámico con consideraciones de interacción dinámica acertadas y poder entonces evaluar en qué caso realmente sí podemos despreciar el amortiguamiento, en qué casos no es lógico despreciar el amortiguamiento, cuándo importa un análisis de interacción sobre la estructura, cuándo no importa un análisis de interacción sobre la estructura y cómo podemos combinar el uso de herramientas como el Shake, el Dyna y cómo podemos llevar entonces eso a una programación que podamos tener a la mano y que podamos utilizar ya desde el punto de vista práctico para nuestros proyectos. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Siempre me gusta cerrar esta sesión con esta lámina. Yo creo que eso del sismo es algo así como exagerado y aquí en las imágenes, bueno, ustedes le darán la connotación que ustedes prefieran a la palabra exagerado. ¿Ok? De manera entonces que, bueno, espero que haya sido de su interés, que haya sido de provecho. Les presento acá a los que no la conocen, nuestro portal web, Sísmica Adiestramiento. Acá está sísmicaadiestramiento.com.be. Voy a copiarle acá el enlace y se los dejo acá en el panel de preguntas. Ahí lo tienen para que puedan acceder cuando gusten. Allí van a conseguir nuestra información relacionada con el área de formación y el día de hoy nos concentramos en el área de sismogeotecnia e interacción sobre la estructura. Este curso inicia el 26 de septiembre, ya estamos prácticamente a un mes de iniciar. Aquí está una breve descripción y es un contenido bastante denso. Fíjense que empezamos estudiando lo que es sismología y terremotos, desde su concepto más básico, ya lo que sería el movimiento fuerte del terreno y peligro sísmico. Cuando hablamos de peligro sísmico es interesante, por ejemplo, ver cómo participan las leyes de atenuación desde que se genera la falla hasta el sitio y qué ocurre con los periodos de retorno. Siempre surge esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia que yo diseño con un periodo de retorno de 1500 años, 2500 años, 500 años, 475, etcétera? Eso se analiza con bastante profundidad en este módulo. El comportamiento dinámico del suelo, entender a profundidad los conceptos, los tópicos que vimos en la sesión de hoy, la microzonificación sísmica que hablábamos hoy también, cómo llegar a un espectro de respuesta, entonces en qué consiste ese procedimiento y ver unos ejemplos con el software Shake 2000, y ya lo que sería interacción sobre la estructura, que es ya desarrollar estas funciones de impedancia, que puedan desarrollar sus hojas de cálculo, ya considerar los efectos de interacción sobre la estructura en edificaciones con sótano, sin sótano, qué pasa con la interacción inercial, con la interacción cinemática, cómo obtener terremotos reales de la base de datos del PIR y cómo hacer análisis tiempo-historia con esos terremotos reales considerando interacción suelo-estructura. ¿Okay? Entonces la idea es que al final usted pueda tener un manejo denso, pero muy, muy denso de lo que es la respuesta sísmica del terreno, pero lo más importante, la respuesta sísmica del sistema suelo-estructura.